chicos. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, en el video de hoy lo que vamos a ver es las operaciones. Ya sabemos multiplicar números complejos en forma binómica, sabemos dividirlos, pero lo que no sabemos es aplicar potenciación y radicación. Para esto, para poder llegar a estas dos operaciones, lo que vamos a utilizar, ¿sí?, es exclusivamente la forma trigonométrica, es decir, vamos a repasar la multiplicación, división de números complejos, pero vamos a hacerlo en forma trigonométrica, ¿sí? Es decir, supongamos que yo tengo un Z1 multiplicado por un Z2. Para poder multiplicarlos, a veces es mucho más fácil escribirlos en forma trigonométrica. Recordemos que la forma trigonométrica de un número complejo era z igual el módulo de z por coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Esa es la forma trigonométrica. Entonces, bien, ahora lo que tenemos planteado es para hacer la multiplicación. Si yo tengo Z1 y lo tengo que escribir en forma trigonométrica, va a ser Z1 igual el módulo de Z1 por el coseno del ángulo Z1 más i por el seno del ángulo Z1. Y Z2 en forma trigonométrica va a ser el módulo de Z2 por el coseno del ángulo que forma Z2 más i por el ángulo que forma Z2. ¿Cuál es la fórmula para la multiplicación? Z1 por Z2 va a ser igual multiplicar el módulo de Z1 por el módulo de Z2, y a todo esto lo que voy a hacer es coseno de la suma que me dio el ángulo 1 más el ángulo 2 más i por el seno de el ángulo Z1 más el ángulo Z2, es decir, el mismo valor que puse acá. Reitero, para hacer una multiplicación en forma trigonométrica debo multiplicar sus módulos o argumentos y en el lugar del ángulo me va a quedar la suma de los dos ángulos, ¿sí? De esta manera yo tengo escrita la multiplicación de los dos números complejos en forma trigonométrica. Esto me va a dar un número por el coseno de un ángulo más i seno de otro ángulo, y me quedaría expresado en forma trigonométrica. Para la división es muy similar. Z1 dividido el módulo de Z2, ambos módulos, por el coseno, pero esta vez voy a escribir la resta de ambos números, de ambos ángulos, ¿sí? Tengo que restar los ángulos. El ángulo que forma Z1 y el ángulo que forma Z2 con respecto al eje X, ¿sí? Y ahí tengo la fórmula de la división. Ahora bien, esto yo lo podría hacer de la otra forma, acá aplicando propiedad distributiva. Si lo tenía en forma binómica, yo lo podría haber hecho la propiedad distributiva, o tengo esta fórmula y llego a lo mismo. Con la división también multiplico y divido por el conjugado, o tengo esta expresión. Ahora, cuando yo tengo una potenciación, lo que tendría que hacer, supongamos en forma binómica, si yo tengo z que es igual a más bi, esto elevado a la n, z elevado a la n, ¿sí?, un exponente cualquiera, supongamos a la quinta, yo lo que tengo que hacer es a más bi por a más bi por a más bi por a más bi por a más bi. Es decir, tengo que hacer las distributivas escribiendo a más bi 5 veces, porque es lo que me pide el exponente, y hacer todas las distributivas. Me queda una cosa espantosa. Entonces hay unas fórmulas, ¿sí?, por medio de unos teoremas de un muchacho llamado de Moivre,
¿Sí? Que mencionan que la potenciación yo lo puedo escribir como el valor absoluto a la n por el coseno del ángulo que forma el número complejo multiplicado por ese valor n más, y nuevamente repetimos lo mismo pero para el seno. De esta forma yo voy a obtener la potenciación, es decir, si yo hubiese tenido un número complejo a la quinta, me va a quedar el valor, el módulo o el argumento de ese número complejo elevado a la quinta por el coseno del ángulo que formó por 5 más i seno del ángulo que formó por 5 nuevamente. Supongamos que al número complejo yo le quiero aplicar una radicación, nuevamente basándome en las fórmulas de De Moivre. Lo que yo tengo que hacer es la raíz enésima del valor absoluto de z, ¿sí? Y ahora en vez de multiplicar tendré que dividir al ángulo del número complejo, siempre coseno más i seno, y los ángulos se repiten. Estas son las fórmulas para poder aplicar la potenciación y radicación, más de multiplicación y división. Supongamos que Z1 sea igual a 2 por coseno de 30 más i seno de 30 grados, y Z2 me dio raíz de 3 coseno de 200 más i seno de 200. Si yo tuviese que aplicar la multiplicación entre Z1 y Z2, lo que tengo que hacer es multiplicar sus valores absolutos, 2 por raíz de 3, por el coseno de la suma, es decir, tengo que hacer el ángulo de este más el ángulo de este, y me queda 230 grados, más i seno de 230 grados. Y ahí concluye la multiplicación. Tan sencillo como eso. Después, como ustedes saben, si lo quieren, este valor, esta multiplicación, el resultado de esta multiplicación de esos dos números complejos, si yo quiero tenerlo expresado en forma binómica, debo hacer 2 raíz de 3 por el coseno de 230, y eso me va a dar la parte real, 2 raíz de 3 por el seno de 230, y eso me va a dar la parte imaginaria. Utilizando los mismos valores de Z1 y Z2, lo que voy a hacer es la división. Z1 dividido Z2 va a ser igual a Z1 dividido Z1 dividido Z2 va a ser el módulo de Z1 dividido el módulo de Z2, es decir, el módulo de Z1 dividido el módulo de Z2, 2 raíz de 3 sobre la raíz de 3. Esta línea, recuerden que es de división. Coseno, y ahora tengo que restar 30 menos 200, es decir, menos 170 grados, más i por el seno de menos 170 grados. Cuando yo tengo un ángulo que me da negativo, lo que me conviene es expresarlo siempre me conviene expresar los valores de los ángulos en función de valores numéricos que estén entre 0 y 360 grados. ¿Cómo hago para pasar este ángulo a su correspondiente entre 0 y 360? Porque esto es menos
170, es decir, si yo tengo el eje cartesiano, menos 170, me dará por acá, menos 170, es decir, yo arranqué al revés. ¿Qué es lo que debo hacer para que me dé el valor correcto? Sumarle una vuelta. Es decir, le tengo que sumar, cuando me da negativo, le tengo que sumar 360 grados. Y cuando yo le sumo 360 grados, esto me queda 2 sobre raíz de 3 por el coseno de 190 grados más y por el seno de 190 grados. De esta forma concluye la división. Si yo quisiera hacerlo de forma binómica o de esta forma, me va a dar exactamente el mismo resultado. Si yo aplico las distributivas acá, llego a la forma binómica. Supongamos, ¿sí?, que ahora yo tengo Z2 elevado a la sexta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es el módulo de Z, en este caso 2, el módulo de Z2, elevarlo a la sexta. Es decir, raíz de 3 elevado a la sexta. Por el coseno de 200 por 6 más i por el seno de 200 por 6. 200 por 6 me da 1200, ¿sí? Entonces me va a quedar, vamos a borrar un cachito esto, esta fórmula, así tenemos más espacio. Me va a quedar, por propiedades de potenciación, la raíz, esto se puede simplificar y me va a quedar 3 al cubo por el coseno de 1200 más y seno de 1200 grados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo ahí me pasé, me recontrapasé. Dije que los valores los tengo que tener entre 0 y 360 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo me excedo? Tengo que restar. En este caso, tengo que, cuando me daba negativo, yo tenía que sumar 360 grados. Hasta llegar a un valor que me dé entre 0 y 360. Y en este caso, cuando me da muy superior, tengo que restar 360, ¿sí? Cuando yo voy a restar, me va a dar un valor exacto. Tengo que restar tantas veces, ¿sí? En verdad tuve que restar 3 veces 360 para poder llegar, ¿sí? Si yo hago 1200 menos 360, me va a dar 1000, me va a dar 840. Si le resto 360 de vuelta, me va a dar 480. Sigo por encima de 360. Entonces resto nuevamente 360 y me queda 120. Esto yo sé que es 27 por el coseno de 120 grados más y seno de 120 grados. Da la casualidad que en este caso yo podría tachar un 0, pero no siempre funciona así. En este dio la casualidad. Y ahora bien, hagamos Z1 a la quinta, la raíz quinta de Z1. La raíz quinta de Z1 va a ser igual, la raíz quinta del módulo de Z1, que es 2, por el coseno de 30 grados, y ahora era dividido
dividido 5 más y seno de 30 sobre 5. Es decir, esto lo dejo acá porque me da una expresión con coma o irracional, el coseno de 6 grados más y seno del seno de 6 grados. Ahí tienen un ejemplo de cada una de las operaciones. Multiplicación, división, potenciación. Acá tenemos el resultado de la división. Acá tenemos el resultado de la potenciación. Y acá tenemos el resultado de la radicación. Espero que sigan bien. Practiquen las actividades y nos vemos en el próximo videito. Chao.